Bienvenidos, esto es A Fondo de Teleantioquia. Cientos de víctimas del conflicto están cayendo en las redes de estafadores y algunos tramitadores que les prometen reclamar más rápido las ayudas que da el gobierno, les cobran por documentos o diligencias que son gratuitas y les piden comisiones por agilizar supuestamente sus pagos. Hoy queremos hablar de este tema con Jesús Alberto Sánchez Restrepo. Él es abogado de la Universidad de Envigado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y actualmente es el personero delegado para los derechos humanos de Medellín. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Claudia. Para comenzar, veamos cuáles son las modalidades que se están implementando para engañar a las víctimas del conflicto y por qué en el último año se han incrementado las denuncias por estafa o trámites irregulares. Esto se lo contamos a fondo. No es un fenómeno nuevo en nuestro medio que redes de estafadores busquen cómo lucrarse a costa de la ingenuidad y de la buena fe de las personas, pero ahora se ha detectado con mayor énfasis que están aumentando las organizaciones y personas dedicadas a aprovecharse de las víctimas del conflicto en Colombia. Esto es una modalidad que se ha sofisticado mucho, desde el cobro de la tutela hasta decirles que hay formularios, hasta el tema de decir les pueden agilizar la reclamación para la atención, para la reparación. ¿Pero por qué se ha disparado este fenómeno? Con la entrada en vigencia en enero de 2012 de la Ley 1448 se ampliaron los hechos victimizantes. Ya no están incluidas solo las víctimas de desplazamiento forzado, sino también las de homicidio, desaparición forzada, lesiones personales, tortura, secuestro, reclutamiento forzado y abuso sexual. Las personas que den su declaración de víctimas deben esperar 60 días para que sus casos sean valorados y luego de la valoración el Estado empieza a brindar reparaciones según sea el caso. Sin embargo, con la ampliación de los hechos victimizantes, las declaraciones de las víctimas se incrementaron y el sistema no está dando abasto. Se estima que en Medellín, desde que entró en vigencia la Ley 1448, las víctimas reclamantes han aumentado en cerca de un 200% en relación con años anteriores. En el año anterior pudimos haber recibido por aproximadamente 12.000 declaraciones. Todo eso se disparó en vigencia a partir de enero del año 2012, cuando entró en vigencia la Ley 1448. Este incremento de declaraciones, sumado al hecho de que muchas de las ayudas e indemnizaciones se demoran meses y hasta años para ser desembolsadas, dejan un vacío que pretenden llenar los intermediarios o tramitadores. No tenemos la capacidad suficiente logística ni de personal para dar abasto en la atención a estas personas. Y ahí es ahí donde han aprovechado algunas personas que no tienen escrúpulos. Pero ¿de qué manera están abusando de las víctimas y qué modalidades de estafas existen? Por un lado están los falsos tramitadores que piden sumas de dinero por agilizar los trámites, los turnos y el supuesto pronto desembolso de los pagos. Luego se pierden y le roban el dinero. En este caso hay un delito claro de estafa. Les ofrecen también que les van a reclamar subsidios de vivienda, donde incluso conocimos un caso el año pasado que les vendieron planos de viviendas. Como las personas no identifican y ven el plano, pues creen que eso es cierto. Además de los estafadores, hay otras modalidades de engaño o abuso como la de algunos tramitadores o intermediarios que, aunque hacen vueltas legales como derechos de petición, tutelas o desacatos para que les desembolsen más pronto el dinero a las víctimas, muchas veces abusan de los precios, les cobran formularios que son gratuitos o les piden dinero con el argumento de que tienen contactos que les agilizarán la vuelta. Les ofrecen hacerles los derechos de petición o las tutelas. Los valores oscilan entre 10.000, 150.000, dependiendo pues del sitio donde se las hagan. Les dicen, no, es que yo ya sé que el dinero le va a llegar, entonces en 15 días le llega. Si me da tanto, le prometo que en esos 15 días le llegue, y resulta que la plata ya estaba en el banco hacía mucho rato. Porque son personas que se han acercado tanto a la institucionalidad que ya saben el andamiaje y el rodaje de cada institución. En cuanto a que el tramitador ofrezca una mayor agilidad para obtener la reparación, considero de que eso no es así. Un tramitador fuera que no está facultado para tomar las declaraciones, tampoco tiene los formularios correspondientes. Este documento que circula por internet da cuenta de que hay todo un negocio montado alrededor de agilizar ayudas humanitarias o reparaciones administrativas. Por ejemplo, hay una fundación que ofrece sus servicios de esta manera. Aporte inicial, manejo de documento, 25.000 pesos.
y al final, cuando le llegue la ayuda, paga los otros 15.000 y el 10% del valor de lo que le llegue. También hay oficinas de asesoría jurídica que reparten volantes por la ciudad prometiendo agilizar trámites a víctimas de violencia. Llamamos a uno de ellos. Por lo de las víctimas, mínimamente con 30.000 pesos. Si después de que les salgan las ayudas, yo les cobro 1.000.000 de pesos. Y aunque en las leyes no está estipulado que hacer trámites sea un delito, estos casos demuestran que traspasan la línea de lo ético y en ocasiones de lo legal. De eso se puso en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación. Probablemente sí se está ocasionando o se está llevando a cabo un tipo de estafa o aprovechamiento de la misma ingenuidad de las personas, y ya serán las autoridades judiciales las que tendrán que determinar si se ajusta o no a una conducta típica y penal. Algunos de estos tramitadores siempre se ubican en las afueras del Banco Agrario en el centro de Medellín, que es el lugar donde las víctimas reclaman su dinero. Allí hacen negocio con los turnos en la fila o identifican a las personas que podrían necesitar de sus servicios. Esta mujer víctima de desplazamiento denuncia que en ocasiones algunos que también fueron víctimas y que hoy se hacen llamar líderes se han dedicado a sacar provecho de la ingenuidad de las personas. ¿Quién está negociando con estos derechos? Estas personas que se dicen llamar líderes, se dicen llamar defensores de los derechos de las víctimas, pero resulta que somos el negocio para ellos. Tienen acceso a la información de nosotros, tienen acceso cuándo nos van a venir las ayudas. Lo que le debe quedar claro a las víctimas del conflicto es que ninguna entidad del Ministerio Público, es decir, Personería, Procuraduría o Defensoría, ni mucho menos las unidades de atención a las víctimas, cobran por formularios ni por agilizar ningún trámite. Estas entidades cuentan con abogados y asesores jurídicos especialistas en víctimas y estos servicios también son gratuitos. Por ahora, la institucionalidad debe fortalecer el sistema actual, combatir la corrupción de funcionarios y resolver con mayor eficiencia y prontitud los requerimientos de las víctimas del conflicto. De lo contrario, siempre habrá cabida para estafadores u oportunistas. Jesús, veíamos que si bien es cierto que las estafas y los trámites, digamos, irregulares han existido siempre, ahora se han visibilizado más desde que comenzó a regir y a entrar en vigencia la Ley 1448 de víctimas. ¿Por qué? Porque como la Ley 1448 amplía el espectro de los hechos victimizantes, eso generó una oleada de personas que acudieron masivamente a las diferentes oficinas del Ministerio Público a declarar su situación como víctimas, porque las anteriores leyes, si bien daba la posibilidad de que la persona, los núcleos familiares declararan su condición, ponía unos términos muy restrictivos. Hoy la Ley 1448 abre la puerta para que muchas personas, a partir de 1985 hasta, podríamos decirlo, la fecha presente, puedan declarar su condición de víctima. Se sientan incluidas ahí. Exactamente, entonces eso ha generado que muchas personas acudan a las diferentes oficinas y se genere pues este fenómeno que en todo el 2000 año vivimos las diferentes oficinas del Ministerio Público. Todo el 2012, el año pasado. Perdón, sí. Muchas de estas personas se han acercado a las oficinas del Ministerio Público. Expliquémosle un poquito a los televidentes cómo es el proceso. Ellos dan su declaración de víctima y luego deben esperar a que la Presidencia de la República defina si son incluidas o no. Claro, pues el fenómeno que ha vivido más nuestro país en torno al conflicto armado es el desplazamiento, y para ese, antes de la Ley 1448, habían otras leyes que daban tratamiento especial a las víctimas de desplazamiento forzado, ya fuera intraurbano o intermunicipal. A partir de la Ley 1448 se abre la puerta para que víctimas de la extorsión, víctimas del reclutamiento forzado, de secuestro, de amenazas, abuso sexual, de homicidio, puedan declarar esa condición y acceder a una reparación integral. Hoy se habla de la reparación integral, anteriormente era una indemnización en dinero, una reparación administrativa, hoy hablamos de una reparación integral, pero para poder acceder a esa reparación integral se debe cumplir como mínimo la presentación de la declaración de los hechos victimizantes. Estos hechos victimizantes se deben enunciar en un formato especial, el FUT, que diseñó el Departamento Administrativo para la Prosperidad, hoy desde la Oficina de Atención, de la Unidad de Atención a Víctimas, la UARIP, en el Gobierno Nacional. Después de ser diligenciado este formulario, es enviado
para que allá lo estudien, tiene un tiempo de valoración y cuando la persona realmente es incluida, es reconocida como víctima, entra a ser parte de esas rutas de atención y protección y reparación integral. Volvamos un poco al tema de las estafas y los trámites irregulares. ¿Cuándo el Ministerio Público se empieza a dar cuenta que se empiezan a incrementar, las personas les empiezan a comentar que les están cobrando por cosas que no son o que hay gente que se les ha volado con la plata, por decirlo así? Claro, Claudia, es importante pues que cuando se hacen estos llamados es con el fin antes al contrario de proteger los derechos de las víctimas y de las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las víctimas. Esta situación la evidenciamos nosotros el año pasado, el año 2012, en 2 o 3 ocasiones, específicamente en la Unidad Permanente de Derechos Humanos, en las oficinas de atención al ciudadano, atención al público, donde pues desafortunadamente personas incautas se dejaban influenciar por algunas otras personas externas para que fueran a rendir declaraciones totalmente falsas. ¿Qué implica rendir una declaración falsa? Pues dentro del Código Penal no está tipificado esa conducta específicamente, pero la Ley 1448 en uno de sus artículos estableció que al momento de identificarse que la información que se está relatando no es cierta, que es una información falsa, automáticamente se constituye un tipo penal. ¿Y se dieron ese tipo de casos de falsas declaraciones? ¿Cómo funcionaba? Las personas muchas veces llegaban y empezaban a narrar hechos que no tenían concordancia y bueno, pues aunque el Ministerio Público, en este caso la Personería de Medellín, no tiene la potestad de generar un juicio de valor, pues quien hace la valoración en sí es el Gobierno Nacional en cabeza de la UARIP, de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Gobierno Nacional, empezamos a encontrar una cantidad de incongruencias. Verificamos informaciones, números telefónicos, relaciones familiares, y encontrábamos que la información no coincidía. ¿Y son personas que los motivan de pronto a eso? Y desafortunadamente, pues por condiciones económicas, muchas personas, digámoslo así, caen en la trampa, se dejan ilusionar por ganarse unos cuantos pesos, 20, 30 mil pesos, porque especialmente en la situación del desplazamiento forzado, lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado interurbano, que nuestra ciudad desafortunadamente viene presentando unas altas cifras en este fenómeno. Estas personas manifestaban pues que eran desplazados, que esos hechos habían ocurrido recientemente con el fin de acceder a unas ayudas humanitarias de emergencia que por ley están establecidas hacia esta clase de población. Una persona que es desplazada de su casa o que viene de otro municipio y llega a la ciudad de Medellín, pues la obligación que tenemos nosotros como Estado, el Ministerio Público y posteriormente la Administración Municipal es de brindar toda la atención inmediata para la protección y el restablecimiento de los derechos de estas personas. Entonces, personas inescrupulosas, porque aquí no podemos generalizar, y me parece, me parece importantísimo, Claudia, que este tema se esté tocando a fondo, porque ese es el objetivo, es proteger los intereses, los derechos, los presupuestos que ha destinado el Estado para el restablecimiento y la protección de los derechos de las víctimas. Entonces, estas personas manifestaban sus condiciones con el fin de acceder a la ayuda de emergencia humanitaria que da la administración municipal, sobre todo en el caso de desplazamiento forzado interurbano, en dinero y en especie. Y se detectó que eran falsas declaraciones. Y se empezó a detectar que empezaron a llegar en una semana unas determinadas declaraciones de un mismo lugar con unos hechos muy similares y empezamos a cruzar información con las autoridades. Bueno, ¿qué está pasando en un barrio donde pues nosotros no tenemos las alertas? El reporte de que esté un desplazamiento masivo. Sí, o que haya un conflicto detectado y por qué nos están llegando estas personas si el barrio no está o el territorio no está en una situación. Sí. Y efectivamente algunas de estas personas pues decayeron en su declaración y manifestaron lo que había pasado. Vamos a un corte de comerciales y al regreso veremos los casos de 2 mujeres que además de haber sido afectadas por la violencia, ahora se convirtieron en víctimas de estafa. Ya regresamos.
Recientemente en Medellín fueron estafadas cerca de 200 víctimas del conflicto que dieron entre 1 millón y 3,5 millones de pesos cada una para que les agilizaran sus procesos de reparación. También les contaremos el caso de una víctima de desplazamiento a quien le quitaron su ayuda humanitaria y le prometieron una vivienda que nunca llegó. Al parecer, todo estaba planeado para que más de 200 personas de un sector de Belén cayeran en una red dedicada a estafar víctimas del conflicto. En abril del año pasado, una mujer conocida por varios habitantes del sector los convenció de que si reunían un dinero, sus reparaciones administrativas les llegarían mucho más rápido. Apareció una muchacha y dijo que ella tenía el contacto en Bogotá. Como es tan demorado que se puede demorar hasta 5 o 6 años o más, entonces que toda la gente pues hipotecaba las propiedades y todo para recoger la platica de las víctimas. El contacto era de una muchacha Marcela en Bogotá. Lo que se les aseguró era que cada persona que aportara entre 1 millón y 3,5 millones recibiría más rápido 22 millones de pesos por la reclamación a Unidad Nacional de Reparación a Víctimas, antes llamada Acción Social, y otros 48 millones por reclamaciones de la Ley de Justicia y Paz. La reparación era toda para diciembre. Las personas confiaron porque les hacían llamadas desde Bogotá para asignarles citas y les enviaban documentación con la dirección correcta de la Unidad de Reparación Integral, antes Acción Social. Iban a pagar toda esa plata en Plaza Mayor. Y como llamaban de ánimo de Bogotá, es que una tal Viviana Restrepo y Paula Gaviria, esas personas llamaban a decirle que usted tiene fecha, tal día, a tal hora. Y cuando se llegó la hora, nadie respondió. Paula Gaviria es la directora nacional de la Unidad Administrativa para la Atención Integral a Víctimas. Para que el engaño fuera creíble, alguien se hacía pasar por ella telefónicamente. Yo fui a Belencito y con una muchacha, porque a mí me llegó una notificación. Entonces le dijeron a una, ¿usted por qué vino? Entonces dijo, a mí me llamó Paula Gaviria, y antes dijo, Paula Gaviria, la coordinadora, ella no llama a nadie, a ustedes las están estafando, nos dijeron en Belencito. Por ahora este caso está en manos de la Fiscalía, y lo más grave es que para cubrir el monto que pagaron muchas de estas personas, acudieron a pagadiarios, se endeudaron y hoy hay amenazas de por medio. Uno necesita la plata y por eso se mete, entonces eso no es debido uno meterse pues con terceras personas, pero como eso es tan demorado. Hace 2 años, esta mujer a quien llamaremos Nidia llegó desplazada del norte de Antioquia. Después de pasar hambre con sus 4 hijos, alguien la remitió donde una mujer que le aseguró que podría colaborarle consiguiendo una ayuda de emergencia humanitaria. Estuvimos en una reunión, nos dieron un papelito para que fuéramos allá por el mercadito, fuimos por el mercado y ahí ya me dieron 110.000 pesos, que fue lo que la señora dedicó con ellos. Esa plata que nos dieron allá la guardábamos para poderle pagar el pasaje a ella, porque si no ella no nos ayudaba. Ahí fue donde dejé la plata. Pero esa no sería la primera vez que personas oportunistas buscarían aprovecharse de la vulnerabilidad y de la falta de información que tenía Nidia sobre sus derechos como víctima del conflicto. Luego, aparentes líderes del barrio donde ahora habita la convocaron a ella y a otras víctimas a reuniones donde les decían que con la ayuda de ellos podrían acceder a una vivienda. Lo que teníamos en el bolsillo le dábamos, porque de igual manera él decía que él tenía que comer, que él tenía que ir a Bogotá donde el bar Gargeras. Él nos decía que hiciéramos cartas, que para mandarle al Geras ese, para poder que él nos ayudara con la vivienda. Además, Nidia cuenta que estas personas tenían otras modalidades de cobro. Señoras que iban a colocarle en un derecho de petición, entonces decía que si no tenían plata que le pagaran en especie. En total pagó en pasajes, formularios, cartas y un carné cerca de 300.000 pesos. Hasta el día de hoy, nadie le da razón sobre en qué va su proceso de solicitud de vivienda. Jesús, vemos estos casos bastante preocupantes y tristes porque qué gravedad le ve usted a que después de haber sido víctimas del conflicto estas personas, de haber sido desplazadas o que hayan fallecido sus hijos o sus hermanos, ya después vuelvan a ser revictimizadas. Sí, es una situación muy triste y bueno, y aquí el llamado no solo es a aquellas personas que están haciendo, las están utilizando, que se están aprovechando de la ingenuidad y la buena fe, sino también del mismo Estado. O sea, aquí el llamado es sobre todo para el gobierno nacional, en la celeridad de los procesos, porque al haber unos trámites mucho más rápidos, no va a permitir de que personas aprovechen, como se diría vulgarmente, el papayazo
Y bueno, ante la lentitud del Estado, de todos estos trámites, de todas estas informaciones, pues... Y todavía falta mucho para sí. llegar a un punto en donde se haya celeridad en los trámites. Sí, desafortunadamente sí, y es el llamado que hacemos nosotros desde lo local, en general, la administración municipal, el Ministerio Público en cabeza de la Personería de Medellín, el señor personero, el doctor Rodrigo Ardila, ha estado al pendiente de esta situación, de que los tiempos de valoración se cumplan tal como lo establece la ley. La ley establece 60 días hábiles, el plazo máximo, y vemos que se están demorando muchísimo más en esas valoraciones. Igual sucede cuando se envía un derecho de petición que no se cumple el término para darle respuesta, o al momento en que deben llegar las ayudas humanitarias no llegan tardías. Entonces todo esto genera un caos que, como lo decía ahorita una de las señoras que manifiesta su situación, esperando el dinero, desafortunadamente la plática la necesitan, tienen la necesidad, y alguien los ilusiona, les da esa confianza y aprovecha para estafarlos. Me parece importante, Jesús, que aclaremos que ser tramitador pues no es de por sí un delito, pero que a veces cuando se cruza esa línea de lo legal, de lo ético, y se tienden a aprovechar de las personas cobrándole por formularios que son gratuitos o diciéndoles que ya les va a llegar la ayuda, pero si le dan una plata, ahí sí podría haber una conducta delictiva. Claro, pues hay una conducta delictiva porque hay dolo, hay mala intención por parte de estas personas que, como lo acabo de decir, se aprovechan de que son la gran mayoría de nuestras víctimas, son personas que vienen del campo, de lo rural. Muchas de ellas no saben ni leer ni escribir. No saben ni leer ni escribir, entonces aprovechan esas condiciones de vulnerabilidad para engañarlas. O sea, hay una mala intención, y esa es la parte que se castiga, y por eso pues vuelvo y repito, Claudia, bienvenido a este programa, bienvenido a este tema, para proteger los derechos de las víctimas, para evidenciar las situaciones en que estas personas se pueden ver afectadas, y reconocer también el trabajo que vienen haciendo muchas organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, de las mismas organizaciones de víctimas, en pro de que estas cosas no sucedan. Y de que conozcan lo que pasa y cuáles son sus derechos. Claro, porque ellos mismos nos han solicitado a nosotros como Estado, como institucionalidad, hagan algo para que no siga sucediendo eso, para que a nuestras víctimas no las sigan estafando. O sea, esto más que una denuncia por parte de los organismos institucionales, es también un llamado que nos han hecho las mismas organizaciones a que salgamos al frente a dar la cara y a buscar la protección de los derechos de las víctimas. Muy bien, vamos a otra pausa de comerciales y ya volvemos con algunas recomendaciones para las personas que están en proceso de reclamar sus derechos como víctimas. Ya regresamos. Continuamos en A Fondo. Jesús, ¿qué decirle a estas personas que llevan meses e incluso años esperando ayudas e indemnizaciones del gobierno y que tal vez están a punto de caer en redes criminales por tratar de agilizar sus trámites? Bueno, decirles que hay unas oficinas especiales, tanto del Ministerio Público como de la Administración Municipal, para la atención y la asesoría, y por decirlo así también el acompañamiento en casos especiales, para que no caigan en estas circunstancias. Acérquense a las oficinas de la Personería de Medellín, en el piso 11 de la Alcaldía, o en la Unidad Permanente de Justicia, donde estamos nosotros ubicados, Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, y allí hay un equipo de profesionales del área del derecho para que les brinden toda la asesoría y, en el caso necesario, las acciones jurídico-legales a que tengan derecho. ¿Y hay esperanza de que el gobierno nacional pues ponga en trámite más rápido todos estos procesos? Sí, lo que pasa es que el tema es muy complejo porque el gobierno le hace una apuesta muy ambiciosa a este tema de la reparación integral mediante la ley de víctimas, y se calcula que aproximadamente hay más de 4 millones de víctimas. Entonces, mientras se estructura todo ese andamiaje para la atención integral, pues conlleva unos traumas. Lo mencionaba ahorita, desafortunadamente hoy los tiempos no se están cumpliendo, pero esperamos y vemos muchas instituciones, no solo del Estado, sino también organizaciones sociales, las ONG y organizaciones internacionales metidas en el cuento con el fin de sacar adelante
esta ley 1448, especialmente en la reparación integral a las víctimas. Jesús, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que las personas pues no sigan cayendo en estas redes delincuenciales. A ustedes los invitamos a seguir opinando sobre este tema en el Twitter @teleantioquia, #afondo. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta entonces. De las víctimas se incrementaron y el sistema no está dando abasto. Se estima que en Medellín, desde que entró en vigencia la ley 1448, las víctimas reclamantes han aumentado en cerca de un 200% en relación con años anteriores. En el año anterior pudimos haber recibido por aproximadamente 12.000 declaraciones. Todo eso se disparó en vigencia a partir de enero del año 2012, cuando entró en vigencia la ley 1448. Este incremento de declaraciones, sumado al hecho de que muchas de las ayudas e indemnizaciones se demoran meses y hasta años para ser desembolsadas, dejan un vacío que pretenden llenar los intermediarios o tramitadores. No tenemos la capacidad suficiente logística ni de personal para dar abasto en la atención a estas personas. Y ahí es ahí donde han aprovechado algunas personas que no tienen escrúpulos. Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. Cientos de víctimas del conflicto están cayendo en las redes de estafadores y algunos tramitadores que les prometen reclamar más rápido las ayudas que da el gobierno, les cobran por documentos o diligencias que son gratuitas y les piden comisiones por agilizar supuestamente sus pagos. Hoy queremos hablar de este tema con Jesús Alberto Sánchez Restrepo. Él es abogado de la Universidad. Esto es una modalidad que se ha sofisticado mucho, desde el cobro de la tutela hasta decirles que hay formularios, hasta el tema de decir, les pueden agilizar la reclamación para la atención, para la reparación. ¿Pero por qué se ha disparado este fenómeno? Con la entrada en vigencia en enero de 2012 de la ley 1448 se ampliaron los hechos victimizantes. Ya no están incluidas solo las víctimas de desplazamiento forzado, sino también las de homicidio, desaparición forzada, lesiones personales, tortura, secuestro, reclutamiento forzado y abuso sexual. Las personas que den su declaración de víctimas deben esperar 60 días para que sus casos sean valorados y luego de la valoración el Estado empieza a brindar reparaciones según sea el caso. Sin embargo, con la ampliación de los hechos victimizantes, las declaraciones... ¿Pero de qué manera están abusando de las víctimas y qué modalidades de estafas existen? Por un lado están los falsos tramitadores que piden sumas de dinero por agilizar los trámites, los turnos y el supuesto pronto desembolso de los pagos. Luego se pierden y le roban el dinero. En este caso hay un delito claro de estafa. Les ofrecen también que les van a reclamar subsidios de vivienda, donde incluso conocimos un caso el año pasado que les vendieron planos de viviendas. Como las personas no identifican y ven el plano, pues creen que eso es cierto. Además de los estafadores, hay otras modalidades de engaño o abuso, como la de algunos tramitadores o intermediarios, que aunque hacen vueltas legales como derechos de Universidad de Envigado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y actualmente es el personero delegado para los Derechos Humanos de Medellín. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Claudia. Para comenzar, veamos cuáles son las modalidades que se están implementando para engañar a las víctimas del conflicto y por qué en el último año se han incrementado las denuncias por estafa o trámites irregulares. Esto se lo contamos a fondo.
No es un fenómeno nuevo en nuestro medio que redes de estafadores busquen cómo lucrarse a costa de la ingenuidad y de la buena fe de las personas, pero ahora se ha detectado con mayor énfasis que están aumentando las organizaciones y personas dedicadas a aprovecharse de las víctimas del conflicto en Colombia.